La historia que verás a continuación está basada en testimonios que pudieran no haber ocurrido. El presente material es información de entretenimiento para el conocimiento público. No se pretende hacer apología y tampoco se enaltece personaje o actividad alguna. Si usted tiene una versión diferente, le recomiendo que escriba su propia historia. Sonaba la banda al exterior de una casona en Lomas de Palmira, allá por Apaxingán. Era la madrugada del 22 de octubre, cuando todavía la gente se amanecía celebrando la fiesta del pueblo. Eran más de 10 camionetas de lujo que tenían cerrada la calle. Los vehículos que por ahí pasaban tenían que dar vuelta y echar reversa, ni cómo reclamar. Todos sabían que era gente de los Zetas quien se estaba divirtiendo. Gregorio El Goyo Sauceda, invitado por el Chango Méndez, y ahí estaba también el entonces jefe Carlos Rosales Mendoza. Invitaron al conocido como Caramuela para presumirle cómo era el ambiente del 22 de octubre. El Toñón Arcos Martínez estaba a cargo de la seguridad y se amanecieron entre el ruido de la banda, la tambora y de vez en cuando el tracatrán de las armas que sonaban al viento, tan solo por puro gusto. Hasta las 10 de la mañana, ya con la luz del día, se movieron del lugar. El Goyo Sauceda con su esposa, que se hospedaba en el Hotel Posada, en el centro de Apaxingán. Desde ahí disfrutaron el desfile del 22, un evento clásico en Tierra Caliente. Su esposa de Goyo se llama Gabriela, aunque todos la conocen como Gaby, doña Gaby del Toro. Serían las 11 y pasadito. Fue la hora en que Carlos Rosales se retiró a su casa en rumbos a Morelia. Tan solo 2 días después vino el apagón eléctrico que dejó sin luz a casi toda la capital michoacana. El internet dejó de funcionar y las líneas de teléfono se fueron por varios minutos. Un centenar de militares y agentes federales tomaron el residencial donde Carlos Rosales dormía. Las fuerzas especiales bajaron desde un helicóptero y justo a la azotea de su ubicación. Entonces, el líder de la empresa no tuvo más opción que poner las manos en la nuca y rendirse. A la caída de Carlos Rosales, el Goyo Sauceda se movió con el Chango Méndez para buscar la manera, como se dice, de salirle al toro. Conocía él en prisión y los Zetas tratando de independizarse. El Goyo sabía que el futuro pintaba problemas. Así que como se fracturó por completo la organización de Ociel, pues se volvieron enemigos los Zetas y el Golfo, donde Gregorio Sauceda ocupaba la clave Metro 2. Atrás en el tiempo, en la central de abastos de Reynosa, el cabo de Michoacán, Salvador Gutiérrez Trujillo, había presentado al Chango Méndez con Nazario Moreno, el loco de Apaxingán, hombre que había movido cargamentos para Balta Ceballos y Toñito Guizar, de la misma línea del Golfo, pero que en una mala racha se endeudó y ocupaba pagar una deuda de bastante dinero.
El Chango Méndez le consigue una tonelada de mota que Nazario pronto pudo acomodar, ya que las líneas que le dejó su amistad con Quique Oliveros eran de trato directo y pronto tuvo el dinero para cubrir el pendiente. Así los inicios de la sociedad entre el Chayo y el Chango. Cuando Carlos Rosales fundó la empresa, el Chango y el Chayo fueron los más productivos. Y aunque dicen que Carlos Rosales les heredó la empresa para el nacimiento de la familia michoacana, esto no es del todo verdad. Se usaron las rutas y clientes, pero la familia michoacana fue creación por idea de Jesús Méndez Vargas y Nazario Moreno. No fue fundada por Carlos Rosales. Y te voy a aclarar por qué. La gente que el Golfo mandó para que se hicieran cargo de Michoacán buscaban poner como jefes a unos hermanos que les decían los goris. Nadie les hizo caso. Entonces los Zetas se quisieron aprovechar y comenzaron a secuestrar gente de dinero de Michoacán. Entre los secuestrados había gente que había pertenecido a la mafia de los 80s y los 90s. Uno de estos empresarios era de Turicato, socio de Carlos Rosales, por lo que cuando pagaron el rescate buscaron la ayuda del Chango para cobrar revancha. El Chango y el Chayo hicieron la primera reunión con gente afectada y como todos tenían dinero, acordaron un movimiento de protección y justicia al estilo de la Cosa Nostra. Para acabar con los secuestros y abusos a la gente inocente, le llamaron la familia michoacana. ¿Cuál es su nombre? J. Jesús Méndez Vargas. ¿Cuántos años tiene? 50. ¿Algún sobrenombre? El Chango. ¿De dónde es originario? De La Guaje, Michoacán. ¿A qué se dedica? A la agricultura y con la familia. ¿Esta organización La Familia? Sí, familia michoacana. ¿Cómo ingresa a este grupo? Ingresó a raíz de la caída de Carlito Rosales. Ingresó yo. Cuéntanos, platícanos un poquito de cómo inicia usted en la familia michoacana, en qué año y quién lo invita a participar. Tenía un amigo y él me invitó. Este amigo que usted nos comenta, ¿cómo se llama? Nazario Moreno. Asignado al escalón militar desde el 2004, ocupaba una trinchera castrense como testigo del terror que sembraron los de la última letra, en la avanzada de Ociel Cárdenas Guillén, a Michoacán. Gente de sociedad en la tierra caliente, tenía sus inversiones en Veracruz y Tamaulipas. El Golfo era en esa época la lavandería más codiciada por su estructura de compañías cotizando en la bolsa de valores. A las órdenes del teniente Falcón participamos en un operativo por el rumbo del Aguaje. Correteando una doble rodado, bajamos por una calle hasta la carretera principal que va del Aguaje a Aguililla. Ahí tuvimos un breve enfrentamiento, luego de lo cual capturamos un grupo de hondureños, salvadoreños y hasta un iraquí, en una casa muy grande, una mansión que hasta ahora continúa abandonada. Desde aquel operativo militar, a lo que yo sé, parece que nadie jamás volvió a habitar esa propiedad. Cerca de ahí, la famosa casa de Eladio Mora, la calle principal que cruza el Aguaje de lado a lado, porque ser militar era algo serio. Enfrentábamos grupos muy peligrosos entrenados de verdad. Al no asimilar el riesgo, le costó la vida a varios compañeros de inteligencia que sabrá Dios dónde quedaron. 4 elementos de mi escalón fueron levantados al salir del cuartel, luego de acudir a presentar su informe. Decían que por la captura de Luis Valencia, la época en que paseaban por calles de Apaxingán, Antonio Arcos Martínez. Él comandaba la célula de los Zetas, que ante la sociedad se presentaron como la empresa. Chapulines del Golfo que extendieron sus dominios con hegemonía desde Guerrero, por la alianza con Rogaciano Alba, hasta Colima, con la gente de Gerardón Mendoza. Crueles episodios teñían de rojo las planas de prensa. La empresa, los Zetas, el Milenio y Sinaloa. El Toñón y otros hombres se volvieron muy mencionados, temidos o admirados. Fueron gente del Chango Méndez, los primeros en salir en las noticias.
En lo personal, no recuerdo que se mencionara a Nazario Moreno o a Chayo, ni a la Tuta ni a ninguno de ellos. Los que anduvieron en las calles de Michoacán me darán la razón de los apodos como el Chavalentes, el Cenizo, Eulogia Escalera, Tomás Barrera, Conrado Cornelio, el Chuy Espinosa. Había otro vato que le decían el Estrella, allá por el lado de Tancítaro. El Borrado se escuchaba por Uruapan, los Álvarez en Apaxingán, los Castellanos, los Pulidos, los Valencia, los Amezcua. El Chalamán, la Borrega, el Camerún, el Bush, la Muñeca, Mingo Soto, Rigo Mendoza. El Abuelo y los mentados Alvarados, aunque había dos abuelos, decían el Abuelo Valencia de Tepeque y el abuelo Castro, este vato era de Zamora. Pero sí se escuchaban de los dos abuelos. No más que el Abuelo Farías decían que era el Abuelo Valencia, en aquellos tiempos. Te digo pues que corría el año del 2009. Te lo voy a contar desde ahí porque fue la oportunidad que el Chango Méndez desaprovechó para crear una organización. En Santa María del Oro se vieron pasar más de 30 camionetas, todas empolvadas y con bastante gente muy equipada. Ese día iba a la punta Lupe Vega. En la siguiente camioneta iba yo, me dice La Fuente. La Fuente dice que él manejaba y acompañaba a un vale que le decían el Jefe Trujillo. Me dice que tal vez nunca lo escucharon mencionar. Era un vato que le apodaban la clave R1 o el R1. A la caída del Lobo y el Tigre, que estaba reciente en esos tiempos, los hermanos Nava Valencia, fueron consumidos por las dudas, empezaron a paniquearse, pues confiaron en las personas equivocadas. La idea era reunirnos con el Chango Méndez, pero estaba el río muy revuelto. El señor Chuy Méndez mandó en su representación a José Cornelio Guzmán, hombre respetado y de palabra a quien esos terrenos le apodaban el Jefe Lucas. Fue la primera reunión de 4 que se hicieron en ese tiempo. Don Chuy Méndez tenía problemas con Nazario y buscaba extender su fuerza con la intención de más adelante separarse de Nazario y concretar lo que él llamaba la familia michoacana, con sus propias reglas y gente que supiera dar respeto. Esas eran las ideas de Don Chuy. No contaba que Nazario se había rodeado de oportunistas convenencieros, gente como Quique Plancarte, Servando Gómez y Galeana Núñez, a los cuales el Chango Méndez tenía bien checados porque se estaban pasando de corrientes, me dice La Fuente. Había respeto entre Nazario y el Chango, pero era una línea muy marcada entre los que se sentían protegidos por el Chayo con los que preferían ponerse a las órdenes del Chango Méndez. Las plazas las había ganado Don Chuy en varios estados con gente como el Pony, el Terremoto, el Cenizo, el Parotas, Montana, Lucas, el Morza, Cedeño. Había otro vale que le decían el 11. Bueno, la familia michoacana le dio pelea al gobierno y le dio pelea a los Zetas. Con otras organizaciones que Nazario Moreno tenía problemas, el Chango Méndez logró conciliar acuerdos y eso le había permitido a la familia michoacana concentrar el fuego en los que en aquel tiempo eran los más temidos. Ándale pues que la pelea era contra la última letra. Hay un corrido dedicado a don Jesús Méndez. En un principio le pusieron corrido de la escuelita. Muchos así lo mencionan. Pero ya cuando salió el corrido grabado de estudio, lo registraron como el cuestionario. Busque ese corrido, dice La Fuente. Es la carta de buenos deseos relatada por el Chango Méndez para todos sus muchachos. Algo así como un testamento. No daré más información. Si a quien les cuesta traigo 7 cajas. La última pregunta. La verdad se me olvidó. Don Chuy había nacido en Michoacán. Le apodaban el Señor del Colomo por esa tierra de donde es originario, un ranchito pequeño entre La Guaje y Aguililla, como lo dice en la letra del Tarasco, aquel ave nocturna que aterrizaba de cualquier milpa. Ese corrido también fue dedicado para Jesús Méndez Vargas.
Se puede decir que el jefe de los contras era don Nacho Coronel, el conocido como el Rey del Cristal. Invirtió gran parte de su fortuna apoyando a la familia de los Valencia para poder combatir a lo que llamaban en aquel tiempo la empresa de Carlos Rosales. Durante los primeros meses del surgimiento de la gente del Chango Méndez, este alcanzó a crecer de manera apresurada por gran parte del país. Logró posicionar a algunas de sus gentes cobrando notoriedad más allá de lo criminal. Eran los principios que promulgaban. A los empresarios les cayó muy bien la idea de que les apoyaran con recursos a cambio de una doctrina, como lo llamaría por ahí la prensa, y el mismo gobierno lo daría a conocer. La familia michoacana, pues, era una organización de respeto con los aliados. Sin embargo, eran muy violentos al extremo con los contrarios. El Chango Méndez había creado una idea de una mezcla de bondad e intolerancia. Pintaban atractivo para muchos mafiosos independientes que venían padeciendo el asedio de los Zetas, ya estaban hasta la madre del Golfo y de los sinaloenses. Entonces, en aquel tiempo los obligaban a que pagaran una cuota por parte de los Zetas, o les quitaban la vida si querían retirarse del negocio. El Chango Méndez con Nazario se acercaron a estas gentes y les ofrecieron que la familia michoacana sería distinto, que no cobrarían cuota y que al momento que quisieran retirarse, pues simplemente quedarían como buenos amigos. Esta nueva organización les ofrecía, en cambio, formar parte de una gran familia, donde lo primordial era trabajar el negocio sin meterse con la gente honesta, que el ciudadano se dedicara a trabajar y pues el narco se dedicara a traficar. Era pues una especie de vieja escuela con la cual muchos se convencieron y estaban de acuerdo. Por eso creció la familia michoacana y por eso creció el respeto hacia el Chango Méndez. Como prueba estaban haciendo un tiradero de abusivos. A los rateros les quitaban las manos. A los que se pasaban de lanza con las mujeres, pues bueno, les cortaban, ya sabes qué. Las planas de la nota roja en los diarios regionales de Michoacán, de Guerrero, Guanajuato y Morelos, Querétaro, lograron poner en primer lugar las hazañas de la familia michoacana. Se fueron extendiendo hasta el Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Nuevo León y el Distrito Federal. Por allá andaban peleando toda la gente del Chango Méndez porque no se mencionaba a Nazario. A pocos meses de que terminara el 2006, se recuerda el escalofriante suceso de gran impacto mediático que daría definitivamente el jalón que necesitaba la familia michoacana para subir como una gran organización. Las cabezas con cartulinas fluorescentes que adornaron la pista del bar nocturno Luz y Sombra en Uruapan, Michoacán, una ciudad donde los Valencia tenían uno de los bastiones más fuertes. En la cartulina decía: la familia no quita vidas por paga, la familia no le quita vida a mujeres, la familia no quita vidas inocentes. Se muere quien se debe de morir, que sépalo toda la gente. Le llamaron justicia divina. Algo así decía aquel texto macabro, iluminado por la tenue luz de la pista de baile y firmado por la familia michoacana dentro de aquel famoso lugar de bebidas embriagantes llamado Luz y Sombra. El capítulo quedó marcado dentro de los episodios más escalofriantes de las notas michoacanas. En los meses siguientes, las mantas y los golpes a contrarios colgados de los puentes, las cabezas tiradas en vías públicas, así como el haber tronado a importantes jefes policíacos, ponían a la familia michoacana en la lista de las organizaciones más poderosas del mundo. En menos de un año, la familia michoacana le estaba peleando territorios a los Zetas y tenía aterrorizados a los Valencia, que estaban replegados en los límites de Michoacán con Jalisco y Colima, pensando cómo saldrían de todo ese desmadre. La familia del estado de Guerrero, para esas fechas, ya había limpiado todo el terreno hasta en los barrios bravos del entonces Distrito Federal, donde decían pues que era muy difícil entrar. En gran parte del Estado de México, la gente de Martín Rosales Magaña, el terremoto, había arreglado la situación, inclusive
se estaban concretando algunas líneas con la gente de Tijuana para comenzar a pasar jale por ese rumbo hacia la Unión Americana, con la gente de los Arellano. Algunos integrantes de la familia michoacana que ya están hoy en la cárcel y algunos otros más que ya se fueron para el otro mundo, coincidían en que era una organización de poder compartido. La misma estrategia que los llevó a convertirse en poco tiempo en una poderosa organización fue lo que terminó fragmentándolos, y tan solo 5 años duró la familia michoacana después de su fundación. Dicen que el Chango les echó mentiras, otros dicen que fue culpa de Nazario. Las discordias y los malos entendidos entre la gente del Chango y del Chayo se fueron acumulando durante años como una bola de nieve en la cima de la montaña, la cual se desbordó extrañamente, y fue esto en el 2009, cuando la Operación Internacional Coronado golpeó fuertemente la rama de la familia michoacana en la estructura del Chango Méndez, dejando casi intacta la estructura de Nazario Moreno. Cuando los dos eran jefes de la misma organización, era raro que los golpes solamente hubieran sido para Jesús Méndez Vargas. Casi toda su gente en Estados Unidos cayó, y del Chayo cayó uno que otro, lo cual dio origen a los rumores de que el Chayo buscaba deshacerse del Chango porque quería quedarse con toda la organización, una organización donde Nazario Moreno sería el máximo líder. Esto decían. Son las versiones sobre la ruptura, varían dependiendo de la fuente, y cada quien cuenta la historia según el bando al que perteneció. Me dice la fuente que pues él no estaba de parte de ninguno de los dos, por lo tal solo puede contar la historia desde el punto neutral, tratando de hacer entendible para que la gente pueda influir sobre la preferencia de uno o del otro. Eso ya es cosa de cada quien. Don Jesús Méndez el Chango era un líder carismático dentro de la familia michoacana, ya que controlaba más de la mitad de los jefes de la organización y la mayoría de los pueblos donde elogiaban el trato que tenía Don Chango con su gente. En las juntas donde se reunían todos los jefes, cada vez eran más continuas las discusiones y las amenazas entre jefes de uno y de otro bando. Es decir, había dos jefes, el Chayo y el Chango, y había dos bandos, cada quien con su gente. Se notaba pues que había una visible división en lo que llamaban los Changos y los Chayos. Se supo sobre secuestros, extorsiones y la venta de drogas que al principio acordaron que serían prohibidas, es decir, mientras Don Chuy decía que no deberían de vender hielo en México, la gente del Chayo, la mayoría se dedicaban a eso. Eran de nuevo un problema constante en todos los pueblos, desde un tiempo en que se apoyó a la familia y se pensaba que sería una solución, pues ahora se estaba convirtiendo en uno de los principales problemas de los michoacanos. Siendo que ahora la principal queja, entre el silencio y la decepción, pues era lo que estaban haciendo, como ellos le llamaban, la bola de lacras de la familia michoacana. Habían perdido el respeto entonces por toda su gente. Algunos dicen que el Chango no se sentía a gusto. Le reclamaba en las juntas una vez más a Nazario por qué permitía que se hiciera tanto desmadre. Pues eran en su mayoría gente cercana a Nazario los que estaban quemando la imagen de la empresa, de la organización, y quemando todo lo bueno que de ellos se sabía. Al menos hasta ese entonces, el Chayo buscaba arreglar las cosas bien con Nazario y le pedía que pusiera orden en su gente. El Chayo le decía pues que estaba equivocado, que el desmadre lo traía Martín Rosales en la Ciudad de México y que la mayoría de los secuestros pues los cometía el terremoto. El Chango le decía pues de que él no estaba enterado, pero igual quedaron de checarlo. Después se vino una junta. Esta fue en el municipio de Nueva Italia. Muchos que pertenecieron a la familia michoacana probablemente se acuerdan de esa reunión. El Chango Méndez se encaró con el Chayo y le dijo que si no ponía orden con su gente, entonces pues allí iba a valer madre la cosa. El Chayo le respondió, sin alterarse y bien tranquilo, que en unos días le daría respuesta. Le dijo, relájate y lo hablamos después. Salieron todos de la bodega con el dedo en el gatillo porque estaban todos tensos, especialmente Quique Plancarte, que según le traía ganas al Chango y que decía pues que él mero se le iba a tronar tarde que temprano. Ese día estaban todos esperando a que alguien se le escapara un tiro.
Se iba a hacer una matazón que hubiera dejado decenas de gente sin vida entre ambos bandos. Hasta ese momento, aún no era oficial la ruptura de la familia, pero ya a muchos les había quedado claro la imposibilidad de que los ambos bandos coincidieran dentro de la organización. La organización siguió operando, la familia michoacana se siguió escuchando por todos lados. Sin embargo, poco a poco comenzaron a desarticularse de uno y de otro lado. El Chayo había sido más inteligente que Don Chuy. Comenzó a fortalecer su protección con funcionarios de alto nivel. Le comenzó a meter billete a la política. Según lo narra el mismo Nazario en su libro Me dicen el más loco. Nazario Moreno instruyó a uno de sus personajes de máxima confianza, quien hasta ese momento era solamente un intermediario. Es decir, subió de nivel a Servando Gómez Martínez la Tuta, para que repartiera parte importante de las ganancias entre políticos de los tres niveles, con el gobernador, con el presidente de la República y con algunos diputados y senadores. Mientras Don Chuy, por su parte, comenzó a reunirse en secreto con jefes de otras organizaciones, con los Zetas, con Sinaloa y con quien le ofreciera de alguna manera la posibilidad de conseguir la independencia. Contrario que le pudiera respaldar en poder ante la inminente guerra que ya para esas fechas sería casi un hecho inminente. La respuesta advertida por Nazario no se hizo esperar. Respaldado por la Federación, aunque no existen pruebas escritas como casi siempre sucede, el gobierno de Felipe Calderón desplegó toda la fuerza del Estado a la entidad donde tenía sus raíces la organización de la familia, al Estado de Michoacán. Parecería que por fin daba resultado el trabajo de inteligencia. Para conocimiento público, pocos se pudieron dar cuenta que eran acciones financiadas por Nazario Moreno desde Guanajuatillo. Con quien se reunía era con Felipe Calderón y con Cárdenas Palominos, según lo dijo el mismo Nazario Moreno. En diciembre de 2010, el plan se pone en marcha. Se sabe que se dio de baja a Nazario Moreno. El mismo gobierno aceptó que lo habían abatido y que entonces quedaba como único jefe el Chango Méndez. Durante los días siguientes, los programas de televisión replicaban especiales hasta de 2 horas, donde pasaban las imágenes sobre la muerte de Nazario Moreno. Hacían oficial un audio por radiofrecuencia y un anuncio surgido desde la misma oficina, donde el mismo presidente de la República mencionaba que el jefe de la familia michoacana había sido abatido. En los meses siguientes, las agencias internacionales voltearon los ojos hacia José de Jesús Méndez Vargas como el único jefe que quedaba. Pese a que Michoacán se sabía que era una cacería directa contra el Chango Méndez, muchos sabían que Nazario Moreno seguía vivo, pero el Chango Méndez se aguantó y nunca dijo nada. Sin embargo, la Tuta con Quique Plancarte comenzaron a poner mantas por todo el país ofreciendo una recompensa por el Chango Méndez. También el gobierno federal, por su parte, anunciaba que ofrecían una recompensa por el último líder visible, el famoso Jesús Méndez Vargas. Entonces las tensiones en Michoacán se pusieron difíciles. Algunos de los operadores del Chango Méndez dicen que se quedaron con el Quique y con la Tuta porque habían sido amenazados ellos con sus familias. En el mes de mayo de ese año, se vienen diversos enfrentamientos en el estado de Michoacán. Tiroteos entre los grupos del Chango Méndez con lo que quedaba de la familia michoacana, de la gente del Chayo. El Quique Plancarte y la Tuta le dieron batalla al Chango. El Chango convocó una reunión el 27 de mayo del 2011. Esta ocurrió en el poblado de Las Lomas, Jalisco, con el resto de lo que quedaba de sus operadores, lugar donde la Policía Federal implementó un fuerte operativo para que fueran detenidos 40 de los hombres importantes del Chango. Entre estos, 5 jefes operativos, sus hombres de confianza o su anillo de seguridad. Y esto que a continuación te cuento, me lo contó un amigo que le apodaban Checo. Por ahí está ahora guardado en la escuela. Él fue gente cercana al Chuy Méndez. Y me dice su parte de la versión, me cuenta el suceso importante ocurrido durante aquellos tiempos. Me dice que al parecer solo Nazario Moreno y unos cuantos como Enrique Plancarte y la Tuta tenían conocimiento de los arreglos que el Chayo tenía con el jefe de la Policía Federal. Porque en los días previos a lo que sucedió,
El Quique había salido rumbo al Distrito Federal y que se notaban muy extraños, andaban muy urgidos para juntar el dinero. Decían que era mucho dinero que la organización de la familia michoacana debería de reunir. Todos los jefes tenían un buen colchón. Los líderes siempre debían de pagar por algún detallito. Mandaban a los jefes de plaza, a Lucas, a Otoniel Mendoza, al pueblo de La Guaje, Arteaga, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, que eran puntos claves donde tenían el dinero guardado. La cercanía con los estados vecinos como Colima, Guerrero, el Estado de México, y así era la estructura financiera que le resultaba más cómoda, sin necesidad de que los jefes foráneos se metieran más adentro en el estado para curiosear, como decía don Martín Rosales Magaña. De la puerta para afuera, muchachos, para que no se enverguen. La cosa comenzó más o menos así. Primero fue allá en Lázaro Cárdenas. La tuta le tumbó gente al chango. Cuando el changón le reclamó, la tuta le dijo que no le hiciera de pedo, que eran cosas que pasaban y que había sido una equivocación. Poquito después, en los siguientes días, allá en Apaxingán, el chango le tumbó gente de loco. Gente de la tuta que se quebraron y le dijo también, pues, de que era otra equivocación. Fue cuando se echaron el asunto del comandante Mora. El que se quebró esa gente fue el Burger o el M16. Después de eso, al día siguiente por la noche, la tuta les mandó una razón a Apaxingán. Les dijo que Apaxingán pues era de loco y que sacara a toda su gente, porque si no, pues iba a haber vergazos. Así le dijo la tuta a don Chuy. A lo que don Chuy le dijo pues que no se iban a salir y que le hicieran como quisieran. Entonces, Quique y la tuta movieron toda su gente para que estuvieran al pendiente de la gente de don Chuy. Don Chuy también movió a sus hombres y ese día por la tarde, la Pantera fue a visitar a don Chuy para pedirle que ocupaba más parque y que ocupaba armas. También le pidió dinero. Le dieron una camioneta llena de parque y dinero porque el Pantera le dijo pues que él se iba a quedar con él, con don Chuy. Pero cuando llegó la Pantera a Apaxingán, resultó que las armas eran para el loco. Entonces don Chuy se dio cuenta de que lo habían traicionado. También se le volteó el yupo y muchos más en ese mismo día. Entonces la gente que estaba lista en Buenavista y el Puente de Fierro en Vicente Guerrero, que solamente le quedaba el furcio de la gente de don Chuy. La gente de los Reyes, Peribán, gente de los Alacranes en Zamora, Cotija, Apo y en parte de Jalisco, Montana, allá por Tancítaro, Acahuato, allá estaba uno que le decían el Rojo, algo así, no recuerdo. Ese día por la noche estaban esperando para echarse bala. Decían que había valido madre y se escuchaba todo el desmadre por la radio. El furcio, gente del Chango Méndez, estaba bien posicionado en el Puente de Fierro y les decía, por aquí no va a pasar ningún cabrón. Aquí me los voy a atorar. Eran la gente del M10 o el Eddy. Pasaron por el Puente de Fierro y Fucio acabó con todos ellos. Se los tronó, los siguió hasta un autoservicio en el Aguaje y ahí los dejó panseados sin vida a todos los del Eddy. En Vicente Guerrero habían dejado también varias gente sin vida de loco. A la única gente que le quebraron a don Chuy fue a un comandante que le decían el Bob Esponja o la Esponja. La Esponja con su gente cayeron en una emboscada allá por el rumbo de Tancítaro. A ellos se los había tronado el Pantera con las mismas balas que le pidió a don Chuy cuando fue a decirle que estaba con él y que era leal. Entonces no pudieron subir para Caguato. En Zitácuaro había uno que le decían el Perro y le estaba echando madrazo a la Morsa. La Morsa corrió y dejó tirado ya toda su gente. Después les echaron el gobierno y se iban replegando todos hacia Tazumbos, porque en Buenavista ya habían llegado los soldados con la gente que les había pagado Quique Plancarte. Entonces el don Nene le ordenó a su gente que no hicieran frente y que no pelearan. Le dijo a la Estrella que enterrara todas las armas y los uniformes. La Estrella bajó a Parácuaro para enterrar todo. Y ese día reportaron que pasó una máquina de escarbar allá por el rumbo de los bancos que no se habían reportado. Se dice que fue cuando la gente del Nene decidió mejor enterrar todo que echarle madrazo a don Chuy. Entonces el Pantera mandó para Uruapan que se fuera el Cenizo. El Cenizo se le volteó a don Chuy también porque era de los que le habían dicho que se quedaba con él hasta la muerte. La gente de los Cochos en Huetamo, así les llamaban también,
también se voltearon. Casi todo Michoacán se le fue volteando a Don Chuy. Solo quedaron pocos en el estado, porque parte de Guerrero, el Estado de México, Toluca, Guanajuato y Morelos, pues todos eran gente que estaban con el Chango, pero no había confianza con ellos. Solamente con la gente de Querétaro, que era donde decía el Chango que si algo pasaba para allá se iba a mover. Tenían gente al 100. El Pony tenía 1000 gentes para el apoyo. Entonces Don Chuy le dijo que se calmara, porque querían ir avanzando poco a poco, y que si él ocupaba el apoyo, pues entonces le iba a pedir para que se arrimara. Estaban las balaceras a todo lo que daba, contra la gente de Loco en esos días. A varias gente le marcaban a Reynosa que si querían apoyo, que ahí estaban, pero Don Chuy les dijo que no necesitaba más apoyo, que así estaban bien, porque entonces, si aceptaban el apoyo de Lasca Lascano, ya no se podrían llamar familia. Por eso, cuando el 40 le habló a Don Chuy, le dijo: ¿qué pasó, Changón? Tú dime y sin compromiso yo te mando 2000 muchachos de los míos. Y traigo puro de guerra, le dijo el 40 al Chango. Te quiero demostrar que a la gente derecha como usted se le estima y se le respeta. Entonces lo mandó llamar para Aguascalientes. Allí iban a llegar todos los muchachos que el 40 le iba a remar al Chango Méndez. Pero no llegaron, porque ya le habían llegado a Don Chuy, y quien lo puso, se dice, fue gente de la oficina. Gente a quien Don Chuy les había dado la confianza. Estos de la oficina, no recuerdo bien, pero creo que eran gente de los Beltrán Leiva. Fue en un 21 de junio. Fue en un 21 de junio, en el 2011. La presidencia de la República anunciaba el fin de la familia michoacana. En un mensaje de horario estelar, se suspendió la programación normal en todo el país y transmitieron entonces aquella noticia que simbraría por siempre a la gente que tenía una esperanza en la familia michoacana. Don Alejandro Moreno. ¿No hacía Rosina? Amigas y amigos de los medios de comunicación, muy buenas tardes. La detención de las cabezas más peligrosas de la delincuencia organizada es indispensable para debilitar al crimen. Desde el inicio de la presente administración, el gobierno federal ha trabajado intensamente para identificar, perseguir y llevar ante la justicia a los criminales más peligrosos de México, a los responsables de la creación de auténticas organizaciones del mal, dedicadas a debilitar nuestra convivencia en paz y seguridad. La seguridad en México se alcanza trabajando en muchas vertientes y en todas estamos avanzando. Paso fundamental para lograr una seguridad auténtica es confrontar directamente, sin titubeos, a estos peligrosos criminales para que paguen por sus delitos. Además de importantes detenciones al inicio de la administración, la Procuraduría General de la República identificó en marzo del 2009 a los delincuentes más peligrosos del país. Eran 37 peligrosos criminales y hoy suman ya 21 los que han caído. Hoy se ha dado el golpe más contundente a la organización delincuencial de la familia. El gobierno federal ha detenido a su líder de más alto rango, Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, en un operativo realizado. Que si de dónde vengo, cuánta gente tengo, qué es lo que ando haciendo, cuál es mi función. Soy blanco armado, eso que quede claro. No daré más información, si a quien les cuesta traigo 7 galas. La última pregunta, la verdad se me olvidó. Quieren comprar mis cuernos, pero yo no vendo lo que a mis dos viejos tanto les costó. No soy cualquiera para estar en venta, y en huelga tengo mi tostón. Si quieren canto un puño de tierra, vamos a negociarlo, y ahí nos vemos al topón.
pensaron que solo era una tochita cuando intentaron robarme la vida. Pero qué gran sorpresa se llevaron cuando miraron lo que sostenía. Era mi cuerno que abogaba por mi vida. Ay, qué bonita traje a telarme aquel día. Dejé plantadas las golondrinas.